Bueno, ya siendo las 2:35 y somos más de 70 personas, vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos y gracias por conectarse a este webinar del medio del día de hoy. Para los que de pronto no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Sebastián Obregón y soy cofundador y gerente general de Enmedio Comunicación Digital. Y si de pronto no conocen bien qué es Enmedio, pues Enmedio fue el pionero del Digital Out of Home en Colombia y llevamos ya más de 14 años desarrollando este medio. A hoy contamos con más de 2.000 pantallas digitales instaladas en las principales ciudades del país y en canales como supermercados, centros comerciales, torres empresariales, torres médicas, gimnasios, y más recientemente hemos incursionado en pantallas gigantes, entre las cuales operamos y comercializamos la pantalla más grande de Latinoamérica, acá en el centro de Bogotá. Hoy tenemos un tema muy interesante: Programmatic, la nueva frontera del Digital Out of Home. Dicho de forma sencilla, uno podría decir que el Programmatic es la automatización de la compra y venta de publicidad a través de datos, software y computadores. Pero este es un tema que puede que para muchos de ustedes sea claro y que muchos de ustedes ya dominen, pero seguramente hay muchos de nosotros que aún no terminamos de entenderlo del todo bien. Y por eso quisimos generar este espacio hoy, para que precisamente nuestros panelistas nos expliquen todo muy bien y podamos entenderlo de mejor manera, y ojalá entre todos podamos impulsar y desarrollar este tema como industria de manera mucho más rápida. En cuanto al Digital Out of Home, el Programmatic ya es una realidad en el mundo, pero acá en Colombia apenas estamos empezando. Para nosotros en Enmedio esto ha sido un tema de primera prioridad desde hace más o menos un año y hemos venido haciendo todo tipo de inversiones en tecnología para estar listos para estar en esto. Estamos ya listos para eso y este año precisamente nos hemos integrado con múltiples SSPs a nivel internacional y vamos a estar haciéndolo con muchas más. Y además lanzaremos muy pronto nuestra propia plataforma que llamaremos Enmedio Direct. Esta plataforma no solamente va a incluir las más de 2.000 pantallas que nosotros tenemos, sino las de otros jugadores del Digital Out of Home con los que hemos estado haciendo alianzas. Cerrando entonces con esta introducción, quiero presentarles a nuestros panelistas de hoy, Álvaro Velázquez y José Luis Delgado. Álvaro, también muy conocido como Cachán, es el Managing Director de Matterkind. Matterkind, antes Cadreon, es uno de los principales trading desks en este ecosistema de Programmatic. Álvaro es economista y MBA con más de 20 años de experiencia en medios y agencias creativas digitales y siempre se ha caracterizado por ser un profesional que siempre ha estado buscando cómo generarle más valor a las marcas. Ha trabajado con grandes marcas como por ejemplo Avianca, Latam, Éxito, Home Center, Unilever, Johnson & Johnson, entre muchas otras más. Y José Luis Delgado, por otro lado, es el director comercial de Broadsign para Latinoamérica y el Caribe. Para los que de pronto no conozcan Broadsign, Broadsign es el sistema de gestión de contenidos de Digital Signage o señalización digital número 1 a nivel mundial. Precisamente es el software que nosotros en Enmedio usamos para controlar y programar todas nuestras pantallas. Pero como Broadsign maneja pantallas de muchas empresas al estilo de Enmedio a nivel mundial, hace unos años incursionó en Programmatic y hoy en día cuenta con Broadsign Reach, una nueva unidad de negocio, que es uno de los SSPs líderes en el Digital Out of Home a nivel mundial. José es ingeniero electrónico con más de 15 años de experiencia en negocios de tecnología en Norte y Suramérica y desde hace 3 años está en su cargo actual, donde ha podido adquirir una visión global del Digital Out of Home y de este tema del Programmatic. De manera que hoy contamos pues con 2 expertos en el tema y seguramente vamos a aprender mucho. La idea es que Álvaro primero nos haga una presentación general introductoria a este mundo del Programmatic y luego José nos hablará específicamente del Programmatic para Digital Out of Home. Luego yo haré algunas preguntas basadas un poco en las que ustedes enviaron previamente y finalmente abriremos el espacio para sus preguntas que pueden ir escribiendo por el chat en cualquier momento y al final pues yo las leeré. Entonces pues sin más preámbulos le doy la palabra a Álvaro y bienvenidos. Adelante, Cachán. Sebas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea muy provechoso para los más de 80 personas que están conectadas. Si quieres, démosle, que no estoy viendo la presentación. Qué pena, Richie. Ya, aquí vamos. Primer punto, Matterkind. Al final, digamos, quería hacer una breve introducción de lo que es Matterkind, antes conocido como Cadreon. Y pues al final termina siendo el trading desk de Mediabrands, donde Mediabrands tiene hoy en día 3 agencias importantes de medios, una que se llama
Universal McCann, otra Initiative y otra que es Reprise, y que al final utilizamos toda la tecnología de Matterkind para poder al final acceder a una plataforma tecnológica que les esté generando valor a nuestras marcas. ¿Qué es el tema de compra programática? Si quieres puedes seguir. Al final lo que termina siendo compra programática es una compra eficiente de todo el tema de publicidad a través del uso de la tecnología, donde al final podemos impactar unas audiencias específicas que queremos tener para nuestras marcas en un contexto oportuno. En resumen, es una compra eficiente a través de tecnología, identificando audiencias en el momento correcto para entregar esos digamos, mensajes que estamos dando de las marcas. ¿Cómo viene la evolución de esa compra digital? La evolución sobre todo está basada en, inicialmente comprábamos sitios web, impresiones al final de Casa Editorial El Tiempo y entregábamos 100.000 impresiones y no estábamos controlando bajo la tecnología ni audiencia, ni métricas de visibilidad, etcétera, etcétera. De ahí pasamos a todo el tema de Ad Networks, que terminan siendo las redes de los sitios, como Google, donde tiene la red de display de Google, donde al final compramos basado sobre todo en categorías e intereses de los usuarios, pero no comprábamos las audiencias. De ahí pasamos a comprar ad exchanges, que empieza a generar, digamos, un cambio drástico en la forma como estamos comprando hoy en día muchas de las cosas digitales. Llegamos a los DSPs, donde empieza a generar sobre todo el uso de la tecnología con las redes de los networks para poder entregar al final a la audiencia específica. Y por último, lo que es Matterkind, que termina siendo los trading desks, donde integramos todo el tema del DSP, las plataformas tecnológicas donde puedo hacer las ofertas por la pauta publicitaria que quiero tener, los DMPs, donde al final empiezo a construir todas las audiencias que quiero tener, y los PMPs, que terminan siendo los deals que termino haciendo con los distintos publishers y que al final puedo accederlo a través de estas plataformas. Entonces, digamos, eso es como ha evolucionado y todos los días generan nuevas oportunidades y cambios, y este es uno de los cambios que estamos teniendo, y es que al final no termina siendo solamente una compra digital, sino que vamos a poder comprar digital out of home, como lo hacemos hoy en día con el medio. Vamos a poder también comprar televisión y algunas otras cosas que les voy a contar más adelante. ¿Cómo se ve el ecosistema? El trading desk, el nuestro, digamos, es Matterkind, y nos conectamos a múltiples DSPs. Al final terminamos siendo una herramienta agnóstica, donde lo que queremos es poder conectarnos a todos los DSPs en el mundo para poder entender cuál es el que mejor le funciona a cada uno de nuestros clientes. Entonces podemos conectarnos al DSP de Google, a DV360, o podemos conectarnos a MediaMath o a AppNexus o a Sonata. De ahí también lo que termina pasando es que esos DSPs están conectados a unos ad exchanges, como puede ser el tema de AdClick, de DoubleClick, perdón, o AppNexus. También podemos conectarnos a distintos ad networks, como puede ser KidsCorp o TapTap o a la red de Microsoft. Y por último, pues los sitios, como les decía hace un rato, donde podemos conectarnos hoy en día a los principales publishers que existen en el país, podemos comprarlos programáticos. Se pueden comprar a través de una conexión directa entre el trading desk que tenemos y Casa Editorial El Tiempo o Publimetro, o lo podemos hacer también a través de plataformas como el DSP de Google, el DSP de MediaMath. Entonces, al final, digamos, este es como el ecosistema completo de lo que hoy en día termina siendo programático y cómo funcionan esas compras. Esas compras, al final, si quieres darle uno adicional, Sebas, yo empiezo a seleccionar las audiencias que estamos buscando para mi marca. Entonces, identifico ese target que queremos impactar y empiezo a generar toda la segmentación que se requiere
que puede ser basada en todo el tema de contextos, donde al final puedo empezar a entender cómo es el comportamiento de esos consumidores, o quiero llegarle basado a un contexto de contenido, o puedo también empezar a entender cómo identifico basados en bases de datos dentro de los DSPs para que al final genere esa segmentación, o llegar básicamente a sitios premium. De ahí, digamos, de esa segmentación y definición de los contextos, lo que terminamos es seleccionando cuáles son los medios que vamos a tener basados en unos objetivos y que al final puede terminar siendo awareness, consideración o acción, o que termine al final generándome un clic como tal. Y yo creo que uno de los errores que hemos cometido de pronto desde el ámbito programático es que es una herramienta que funciona muy, muy bien para el awareness, pero también funciona hoy en día para aumentar la consideración de las marcas frente a los consumidores, y también para buscar performance. Entonces termina siendo una mezcla de varias cosas, donde al final termino comprando los distintos formatos que quisiera identificar. Entonces puedo comprar hoy en día display, puedo comprar audio, puedo comprar video, puedo comprar móviles, puedo comprar, como les mencioné hace un rato, digital out of home. Puedo también comprar Smart TVs, y puedo también comprar Addressable TV, que termina siendo televisión paga. Ahorita lo vamos a ver. Esto, digamos, este funcionamiento, lo que me termina pasando es que termino generando unas métricas de verificación, y es, digamos, una de las grandes ventajas que tengo frente al tema de compra programática, es que puedo medir la visibilidad de los anuncios que estoy teniendo, tanto en video como en móviles o como en digital out of home. El fraude, que hoy en día es uno de los grandes dolores de cabeza en todo el tema digital, donde los robots y los bots están haciendo desperdiciar mucha plata a muchos de los anunciantes, y con la tecnología podemos detectar ese fraude y disminuirlo al máximo posible, y también garantizar que los anuncios que tenemos de nuestros clientes salgan en contenidos que ellos quieren que estén. Y hay unas categorías donde pues normalmente uno no quisiera estar, y termina siendo todo el tema de sexo. Hay muchas cosas, digamos, de apuestas deportivas que no les gusta a muchos de los anunciantes, el tema de contenido religioso, que lo lleven también al tema de armas. Entonces, al final, la seguridad de la marca es bien importante. ¿Cuáles son esas principales ventajas que tiene? Yo creo que comprar programático, pues al final terminamos siendo más asertivos, mucho más eficientes, y generamos mucha más calidad. Y eso lo vemos, digamos, desde la asertividad, porque al final podemos comprar basados en audiencias. Si quieres seguir, Sebas, en el próximo slide, donde al final puedo empezar a entender los demográficos. Entonces yo puedo empezar a segmentar en ubicación geográfica o en unas días o horas especiales. Puedo empezar a mirar cuáles son los dispositivos que deberíamos tener. También en todo el tema de afinidades, entonces empezar a entender cuáles son las audiencias que quiero tocar. Entonces, aficionados a la moda o fanáticos de deportes, o lo que al final empiece uno a entender de su marca. También puedo empezar a planificar basado en los intereses y hábitos de mis consumidores. Y por último, también puedo empezar pensando en cómo planifico basados en la intención y en la acción que tienen esos consumidores y esos clústeres, donde al final yo sea mucho más asertivo en esa comunicación. Al final también termino siendo mucho más eficiente. Si sigues, pues les voy a mostrar un ejemplo de lo que termina pasando, y es que cuando hace unos años yo compraba el diario El País más Casa Editorial del Tiempo y un banner en RCN Televisión, no podía medir la duplicidad que estaba teniendo normalmente en estos tres sitios. Y lo que hace hoy en día la compra programática es al final disminuir ese overlap que estoy teniendo, porque tengo conectados múltiples dispositivos y múltiples plataformas, y disminuyo ese overlap, lo que me genera unos alcances incrementales en la pauta que estoy entregándole a mis consumidores, y adicionalmente pues una disminución en el desperdicio que estoy teniendo.
desde el ámbito de mayor calidad, al final tengo muchas más oportunidades que no solamente están basadas en la puja, sino que al final también la tecnología lo que me ayuda es a poder rankear las distintas plataformas de la 1 a la 20 y voy entregando los mensajes dependiendo de la necesidad que voy teniendo y de acuerdo a ese ranqueo. Termino siendo multidispositivo, entonces al final puedo entregar no solamente desde digital en desktop, portátiles o móviles, sino que también en otras plataformas como televisión. Puedo generar creatividades dinámicas. Tenemos un tema de medición bien importante. Cambio toda la visión de comportamiento de intereses y categorías a generar los clústeres de audiencias y también todo el tema de los contextos, horas, ciudades y data. Entonces, al final lo que me termina pasando es, terminamos siendo mucho más óptimos en la compra que estamos haciendo, donde tenemos mucha más calidad frente al tema. Algunos de los medios que normalmente, distintos a los que normalmente compramos, quería contarles tal vez cuatro cosas que estamos haciendo desde Matterkind hoy en día, y es empezar a comprar Audience TV. Y hoy en día estamos conectados a NTN 24, a RCN Novelas y a nuestra tele, y también a DirecTV, donde al final lo que terminamos haciendo es basándonos en dos premisas, que es el alcance que normalmente tiene la televisión más la segmentación digital, para que al final pueda generar campañas que sean muy contextuales, que terminen siendo contextuales y altamente segmentadas. Empiezo a entender mucho cómo es el inventario para poder entregar a ese consumidor ese impacto que tengo del comercial ya sea de 10, 15 o 30 segundos, y que al final la tecnología a través de los decodificadores pues me generan ese valor como tal. ¿Y cómo lo hacemos? Si quieres seguir, con DirecTV al final lo que empezamos a entender es esa data real de cómo está consumiendo ese personaje en la casa. Y voy a poner el ejemplo mío. Yo tengo 2 hijos, entonces probablemente en el cuarto de mi señora y mío, probablemente estamos viendo TNT, donde estamos viendo películas, pero mis hijos probablemente están viendo más deportes. Entonces empieza uno a entender un poquito más cuáles son las distintas audiencias y poder llegar a comprar a través de los decos y entregar 2 mensajes distintos en 2 televisores distintos en la misma casa. Y así lo que hacemos es ser mucho más eficientes en esa compra, donde la programación y el inventario termina siendo súper importante. Optimizamos porque al final termina siendo compras automatizadas y como hoy en día se hace las subastas, también se compra televisión, donde al final también empezamos a entender cuáles son esas audiencias por afinidad y empezamos a entender semanalmente cómo debemos empezar a optimizar basados en audiencias, y empezamos también a tener todo el tema de la segmentación, donde empezamos a entender si necesitamos activar deportes o si necesitamos activar contenido exclusivo o que sea mucho más demográfico. Eso es lo primero, digamos, que estamos haciendo hoy en día en Colombia con Matterkind, el Audience TV. El segundo punto es podernos conectar también a redes de Wi-Fi. Ya estamos haciendo algunas pruebas donde a través del DSP de App Nexus podemos llegar a activar pauta publicitaria digital a través de los dispositivos móviles, donde podemos tener ya 155,000 usuarios entregándole un mensaje específico basados en esa data. Y por último, termina siendo lo que nos trae el día de hoy a esta charla con Sebas y todo el equipo del medio, y que llevamos trabajando tal vez 18 meses, y que termina siendo todas las pantallas que hoy en día tiene el medio. Hoy en día hay dos jugadores que están, digamos, conectados, que terminan siendo en medio y iWall, y ya hoy en día estamos comprando a través de la plataforma tecnológica para que sea al final muchísimo más eficiente esas compras que estamos haciendo. Y también, digamos, no solamente desde las pantallas de indoor, sino también los totes interactivos, donde al final
podemos estar en la Arena Movistar o en muchos de los puntos del SENA. ¿Para qué? Para que al final con la tecnología también empecemos a tocar un poquito cómo está funcionando eso. Les quise traer un caso rápido, es un videito, pero yo se los voy a contar, que trabajamos el año pasado con Ani y todo el equipo, y es un caso de Listerine, donde al final en las pantallas de los restaurantes, dependiendo de la hora del día, empezamos a utilizar distintos mensajes a través de la plataforma tecnológica, y aquí fue donde empezamos como a entender que podríamos llegar a lo que nos dice Sebas, de poder comprar programáticamente esas pantallas. Y aquí lo que hacíamos era entregar un mensaje en la mañana, otro mensaje a mediodía, otro mensaje en la noche, dependiendo de ese momento, pues al final para poder ser mucho más asertivo en ese tema de al final el mensaje correcto, el momento correcto para el usuario correcto. Entonces, digamos, eso es una de las cosas que hoy en día estamos desarrollando en Matterkind, y donde al final yo creo que el futuro de todo el tema de la publicidad va a terminar siendo a través de compra programática, donde no solamente es digital, sino que al final lo que necesitamos es impactar las personas a través de la tecnología en el momento correcto, con el mensaje correcto. Eso es como a grandes rasgos lo que quería contarles de lo que es compra programática y hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias, Álvaro. Ahorita en las preguntas de pronto aclaramos algún par de conceptos. Entonces voy a darle la palabra ya a José Luis Delgado para que nos empiece a hablar entonces de este tema, pero ya específicamente para el Digital Out of Home. José, bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Sebastián y a todo el equipo de Medio por invitarme a ser parte de este webinar junto a Álvaro. Aprovecho y le envío a todos los participantes pues un caluroso saludo, esperando que todos y sus familias estén muy bien en medio de esta pandemia. Ya Sebastián me presentó, pero les cuento un poquito más sobre mí y sobre Broadsign. Soy José Delgado, soy, como lo delata mi acento aquí, colombiano, pero estoy basado en Montreal hace más de una década. Aquí mismo está la oficina principal de Broadsign. Trabajo como director de ventas para Latinoamérica en Broadsign, y durante los últimos 3 años y medio he estado pues trabajando de cerca con muchos dueños de medios out of home en la región para conocer las realidades de este negocio del Digital Out of Home y ayudarles a evaluar alternativas de responder a las necesidades que tienen utilizando las soluciones de software que nosotros desarrollamos. He tenido siempre pues un trabajo en tecnología, y a través de mi experiencia en Broadsign es como me involucré con el mundo del MarTech, el Marketing Technology, y pues todo esto aplicado a la publicidad. La manera como entré en el campo programático, como lo contaba Sebastián, es debido a que Broadsign lanzó al mercado hace unos 3 años la plataforma Broadsign Reach, la cual es un SSP que agrupa a múltiples publishers en todo el mundo que utilizan nuestro software de CMS, el software de control de su red de pantallas. Reach es un SSP especializado en Digital Out of Home y es una de las plataformas líderes del mundo. Está teniendo un gran éxito, especialmente en los mercados de Norteamérica y varios mercados europeos. Y pues es básicamente lo que consideramos el futuro de la industria del Out of Home, porque la evolución, el dinamismo que trae la compra programática, ya se ha visto el impacto que se ha tenido en otros medios. Entonces creemos que seguirá una ruta muy similar en la industria del Digital Out of Home. Arranco contándoles un poquito de los números de antes, del pre-coronavirus, digamos. Teníamos un escenario bastante positivo para la industria del Out of Home. Normalmente en muchos de los mercados, pues la tasa de crecimiento venía siendo superior al 4% anual. Esto venía desde el 2017. Se esperaba que se mantuviese hasta el 2023. En particular, como ven ahí datos de Asomedios, incluso en Colombia el Out of Home venía creciendo a más del 9% anual. Eso durante el año pasado. Y lo más importante, algo que quisiera resaltar, es que Out of Home era la única categoría de medios tradicionales que seguía creciendo.
la radio, la prensa, revistas venían perdiendo terreno, especialmente pues frente a la inversión que se estaba haciendo en otros medios digitales, en dispositivos móviles y en desktop. Entonces, ¿qué pasa ahora? Podemos ver en el siguiente slide pues que tenemos ahora todo el tema de la cuarentena, distanciamiento social, todas un poco de medidas, una serie de medidas orientadas a preservar la vida, pero que han tenido un gran impacto en las economías y pues han puesto a la industria del out of home en una situación bastante complicada. Hay mucha incertidumbre porque pues no se sabe cuánto durará esta coyuntura y aún todos estamos en la expectativa por volver a retomar el dinamismo en los negocios. Entonces, ya se sabe que no vamos a volver a tener como el business as usual en el que veníamos, sino que hay que empezar a pensar de qué manera llevar los negocios de forma más eficiente. Y es aquí donde la programática empieza a tomar gran relevancia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Miremos en el siguiente slide, Ricardo, Sebastián. Creo que lo que se puede hacer es básicamente tomar este tiempo para aprender. Un poquito más para atrás. ¿Te puedes devolver uno, por favor, Sebastián? Ok, listo. Aprender y repensar la forma en la cual llevamos los negocios. Veía ayer en otra presentación que ya básicamente la teoría no se puede limitar a el más fuerte prevalece, sino quien se adapte mejor será quien sobreviva. Entonces es clave para pensar cómo ejecutar las campañas, cómo posicionar las marcas de ahora en adelante. Yendo más al campo del digital, sobre lo que es el out of home, la siguiente diapositiva muestra algunos números interesantes también para tener en cuenta. El digital out of home venía creciendo dentro del segmento del out of home en una tasa superior al 12 o el 13% desde el 2017 y se esperaba igual que mantuviese esta tendencia hasta el 2023. Las ventas en digital out of home ya representaban 1/3 de todo el gasto global en out of home, a pesar de que hay muchas menos pantallas digitales que elementos impresos. Y esta tendencia pues nos llevaba a tener el pronóstico que para el 2023 la venta de campañas en digital out of home representaba casi la mitad de todo el gasto del out of home en general. Todo esto impulsado entonces por un despegue de la venta programática. En BroadSign tenemos conversaciones semana tras semana con no solamente dueños de medios que quieren empezar a digitalizar su medio y entender todo de lo que deben hacer para poderse subir al bus de la venta programática. Si quieres lo puedes poner en el siguiente slide. Pero también tenemos conversaciones, teniendo parte del negocio también en el que estamos involucrados, pues nos lleva a hablar con DSPs, con agencias. Vemos como muchos de los compradores que antes no estaban pensando en ejecutar campañas en este vertical, están queriendo incluir el Digital Out of Home, pero quieren hacerlo a través de las plataformas en las que ya compran de forma programática otros medios, como lo explicaba Álvaro hace unos minutos. Entonces, hay que arrancar por entender de qué se trata esto de la venta programática. Si sigues en la presentación, programática en otros medios, como lo dijo Sebastián al principio, es simplemente la compra de anuncios utilizando datos y computadoras. Y en Out of Home es básicamente el mismo concepto, comprar los anuncios utilizando los datos de audiencia y computadoras, pero en las pantallas de la publicidad exterior o indoor en los centros comerciales. Es un concepto bastante sencillo, pero ¿cómo implementarlo? Entonces, hay que entender, hay que devolverse a entender el ecosistema de jugadores que participan aquí y entender por qué está pasando la programática. Básicamente la programática pasa porque en el medio del out of home pasa porque la compra tradicional de campañas en este medio no gusta especialmente a los compradores de generaciones más jóvenes. Los millennials y la gente más joven está acostumbrado a unos tiempos de respuesta diferente, a tener información en tiempo real.
nacieron en la época digital, entonces todo se hace con un par de clics, nada de estar haciendo varias llamadas, emails, mirando información en hojas de cálculo o tener que estar yendo a alguna parte para poder lanzar una campaña. Todos quieren hacerlo de forma instantánea, con información veraz y en tiempo real. Entonces hay una gran oportunidad para cambiar ese modelo comercial un poco anticuado en el que se venía vendiendo este medio y pues facilitarlo, llevarlo a otro nivel de lo que es los medios digitales. Entonces ese es uno de los principales impulsadores de este cambio, de esta transformación. Vamos al siguiente slide, por favor. Esto es importante en muchos sentidos. Para los anunciantes les va a incrementar la eficiencia en la ejecución publicitaria, porque ahora pueden tener una mayor probabilidad de entregarle el mensaje correcto a la audiencia precisa en el contexto adecuado. Siempre dicen, content is the king, pero entonces la relevancia sería la reina, diría yo. Entonces es una manera mucho más efectiva de poder llegar con el mensaje adecuado a ese público. Para la audiencia también va a ser un cambio bastante positivo porque va a mejorar la experiencia con el medio de out of home al obtener contenido que les sea más relevante y probablemente también mensajes más creativos, más cautivadores. Y para los dueños y operadores del out of home, pues tienen la posibilidad de aumentar la rentabilidad en el ejercicio porque pues ahora tal vez puedan encontrar al anunciante que está dispuesto a pagarles mejor por esa audiencia en particular. Entonces, todos los involucrados aquí se ven afectados de manera positiva. Hay varias tendencias en la industria que están acelerando la adopción de la programática en Digital Out of Home. En particular que el 90% de los planificadores de medios ya compra de forma programática los otros medios digitales. Los planificadores de medios también y las agencias están buscando tener datos de audiencia o datos en general que les permitan activar campañas, mejor dicho, datos accionables que les permitan entender un poco su audiencia y modificar sus mensajes acorde a lo que pueden, a la forma en la que pueden hacerse más relevantes. Y por último, pues los dueños de los medios out of home también quieren optimizar el rendimiento y que al final de su ejercicio tengan un mejor resultado después de la inversión que han hecho en redes de pantallas. Vamos a la siguiente. Creo que vamos a hablar entonces de cómo implementar la programática en Digital Out of Home. Lo que les decía, principalmente entendiendo a los jugadores que hay en este nuevo ecosistema. Les describo de una manera bastante simplificada. De un lado tienes a los anunciantes, las agencias, que dentro de las agencias también hay ciertos grupos que son los trading desk, como la empresa donde trabaja Álvaro. Los trading desk son los encargados de ejecutar estas compras o esta estrategia digital de las campañas y para ello utilizan en muchos casos plataformas de compra que les llamamos DSPs o Demand Side Platforms, básicamente donde ellos pueden definir, esta es mi audiencia objetivo, este es el presupuesto, vamos a ver dónde ejecuto eso. Y para hacerlo, se comunican con los SSPs, en muchos casos utilizando un Ad Exchange, que es básicamente una plataforma intermedia o híbrida que permite ese enlace entre muchos DSPs y muchos SSPs, pero en muchos casos también hay conexiones directas entre los DSPs y los SSPs. ¿Qué es un SSP? Es un Supply Side Platform, que es básicamente un aglomerador de los posibles destinos para esa pauta. Broadsign Reach, por ejemplo, es un SSP. Y por último, pues están los medios, que son las pantallas digitales, donde se va a presentar cada una de estas campañas. Vamos a la otra, Richie. Ok. Hay un concepto interesante también en el tema de programática para Digital Out of Home, y es que al principio se estaba viendo como los dueños de medios pensaban que era dinero que caía del cielo o una forma, y a veces los compradores, tanto los dueños de medios como los compradores pensaban que era una manera de
de salir del inventario que no se podía vender directamente. Pero hay una mentalidad, digamos, diferente con la cual se le puede sacar más provecho a la programática, y es mirarlo como si fuese una casa de subastas. Una casa de subastas en las que, por ejemplo, estamos vendiendo, tenemos, ok, listo. ¿Me escuchan todavía? Dale, José, sí, Listo, dale. ok. En una casa de subastas, por ejemplo, estamos vendiendo una obra de arte y típicamente no se va a llevar esta obra de arte al piso abierto de subasta, sino que va a ir pasando por algunas salas privadas en la cual, por ejemplo, tenemos coleccionistas que potencialmente pudiesen pagar un precio premium por tener esa pieza en su colección. Ahora pensemos que lo que vendemos aquí no son obras de arte, sino audiencias. Entonces, esa es la gran importancia de que el medio Digital Out of Home conozca cuál es su audiencia, porque de esa manera puede presentarle esta audiencia al comprador para el cual le haga mucho más sentido hacer esta inversión. Entonces, hay marcas de consumo masivo que van a querer comprar toda clase de inventario, pero si yo soy una marca de pañales, pues probablemente quiero pautar a las mamás, entonces las pantallas que estén cerca a las guarderías serían las más atractivas para mí, y estoy dispuesto a pagar incluso unos pesos de más que la marca de consumo masivo. Entonces, programática da esa posibilidad de estructurar el ofrecimiento de una red Digital Out of Home para ofrecer de distintas formas el mismo inventario, pero cuando se habla de audiencias, esa audiencia puede ser más importante para un anunciante o para otro. Entonces es un gana-gana, porque el anunciante puede adquirir la audiencia que le es más relevante también o que le es más deseada, y el propietario de medios también puede estructurar un ofrecimiento comercial con su mismo inventario, pero de manera diferente. Avanzamos a la próxima y pues básicamente quiero ir cerrando, redondeando el tema, diciéndoles que programática para Digital Out of Home ha venido para lograr un mayor rendimiento con una menor carga operativa también para los operadores de los medios, y como una forma de traer en el medio Digital Out of Home presupuestos de nuevos compradores y de campañas que originalmente no estaban pensadas para ser parte del medio Out of Home. Es potencialmente la manera como Out of Home puede seguir creciendo, mordiendo entonces o batallando de tú a tú, por así decirlo, o de una manera más equilibrada con los otros medios digitales. Es una puerta de acceso a nuevas campañas, y es una forma de ver o de vender el mismo inventario, pero tener algo nuevo para vender. Vamos a hablar ya no de repeticiones de contenido en cierta localización, sino que vamos a hablar ya de audiencias. Hay múltiples beneficios que la programática va a traer para los compradores. Aquí lo he mencionado de alguna manera técnica. Esto quiere decir entre las interconexiones que hay entre los DSPs, las plataformas de compra, el Demand Side Platform, y las plataformas del supply, el SSP, pueden intercambiar muchísima información. Esto va en beneficio de los compradores en muchos sentidos, porque, por ejemplo, ahora el comprador puede, cuando hace la planeación de esa campaña, previa a la oferta, puede escanear los diferentes destinos de la pauta y tener un grupo mucho más variado de publishers para una misma campaña. Puede tener más información sobre las pantallas y entonces planear su campaña teniendo muchos más detalles para saber qué tipo de pantallas y en qué ubicaciones puedo querer lanzar mi mensaje. Puedo acceder también a información histórica sobre la audiencia para un slot determinado en un subgrupo de pantallas. Puedo llegar a través de las interacciones directas con los DSPs, aprovechar toda la oferta de tecnología del DSP para permitirle a ese comprador lanzar las campañas omnicanal y desde una misma plataforma comprar en múltiples medios, haciéndoles el trabajo pues
no más fácil, sino más efectivo aún. Y como resultado de todo esto, pues vamos viendo que hay una estandarización en los formatos de contenido, se utiliza mucho más contenido dinámico, muchas formas en muchos sentidos en formato HTML, que es ajustable a muchos formatos de pantalla. Se pueden ejecutar transacciones en diversas monedas y estas plataformas son capaces de lidiar con todo eso para que si quiero lanzar una campaña regional, puedo hacer una oferta, digamos, en dólares o en euros y cada publisher va a ser pagado también en la moneda que le haga más sentido. Digamos, si estoy lanzando una campaña en Estados Unidos y en Europa, todo esto es transparente. Todo esto entonces también va dinamizando esta nueva tendencia y creo que va a haber ganadores de lado y lado. Quiero cerrar entonces esta parte de la programática para Digital Out of Home contándoles sobre un caso de éxito del cual participamos también el año pasado. Se trata del lanzamiento de Kylie Skin, la línea de productos de Kylie Jenner. Kylie Jenner pues es una muchacha muy exitosa que pues ha forjado su marca de una manera muy particular y de hecho le ha llevado a convertirse en la billonaria más joven que ha forjado pues su fortuna por sí misma. Lo que hizo ella fue que a pesar de tener tantos seguidores en redes sociales, más de 135 millones de seguidores en redes sociales, decidió que en el lanzamiento de la marca, eso fue en mayo del año pasado, quería poner en Out of Home todos los mensajes y lo hizo en 1.100 ciudades, en más de 4.000 pantallas de gran formato al lado de las carreteras. Lo hizo en las pantallas de gran formato en Times Square, en Nueva York y en Las Vegas Boulevard, y en más de 1.500 pantallas de video en centros comerciales, donde durante todo el día se estaba mostrando, era una estrategia de contenido muy sencilla, era su foto, el nombre de la nueva marca y dónde comprar su producto, kylieskin.com. Es algo como lo que ella hace en redes sociales, ¿no? Entonces es algo muy, muy sencillo, pero pues uno dice como, ¿por qué hacer esto? Igual ella con lo que hacía en redes sociales iba a vender sus productos, pero es básicamente, pues digamos que como que llama la atención porque estos productos están orientados a un público diferente, la misma dueña de la marca es millennial, entonces, ¿por qué digamos, tan súbitamente poner su mirada en Out of Home y hacerlo de esta forma tan masiva? Es, de hecho, la campaña más grande que se haya hecho por manera programática hasta lo que iba de esa fecha. Y la respuesta es simplemente porque ahora se puede, simplemente porque es una manera de demostrar su influencia más allá del mundo virtual y llevarla al mundo físico. Entonces, vemos cómo hay una nueva tendencia en la cual ya estos compradores, o sea, no son netamente compradores, sino que la audiencia ve la posibilidad de poner su marca ahí también y utilizarlo de la misma forma como lo harían en los medios masivos. Muchas personas dicen, yo quiero ser famoso, que mi nombre aparezca en una billboard, en una pantalla de gran formato, pues ahora tienen esa posibilidad. Entonces, se abre toda una nueva puerta de posibilidades porque pues el mundo físico es el lugar donde se tiene más potencial para conectar a las marcas con los consumidores, a los influencers, con sus seguidores y todo esto está dinamizando mucho y reinventando de alguna manera la forma como el Digital Out of Home es percibido. Eso es principalmente lo que quería contarles de la programática aplicada al Digital Out of Home. Gracias, José, muchas gracias. Muy interesante todos los puntos tuyos también. Entonces, pues de esta manera abrimos ya para hacerles algunas preguntas que enviaron previamente algunos de los asistentes y luego hacemos las preguntas que están poniendo en este momento en el chat. Bueno, entonces, una pregunta pues como muy general y creo que relevante es, de pronto para Cachán, ¿qué tan avanzado está este tema en Colombia? ¿Estamos muy atrasados frente al resto del mundo?
Yo creo que vamos por buen camino, Sebas, y este tipo de iniciativas probablemente, como lo hemos venido trabajando con ustedes, lo que nos hace es que subamos digamos, el nivel y todo el tema de innovación. Yo personalmente creo que no estamos tan atrasados. Digamos, la globalización de lo que nos está pasando hoy en día, lo que nos muestra es que acortamos probablemente las brechas de las implementaciones de muchas de estas tecnologías. Todavía nos falta, pero yo creo que sí, yo creo que vamos bien y estamos adelantando lo que les digo. Al final ya estamos haciendo algunas pruebas con el tema de televisión paga, ya hemos prendido campañas en televisión paga, televisión nacional creo que va a ser un poquito más complejo, ya estamos mirando también poder comprar radio programáticamente, no piensen, sino la señal arriba, normal, poderla comprar a través. Entonces yo creo que las grandes agencias están haciendo unos esfuerzos muy grandes en tecnología para que acortemos la brecha a lo que está pasando probablemente en Canadá, donde José, o en Estados Unidos o en Europa. Entonces yo te diría, estamos avanzando rápidamente. Y relacionado a lo anterior, hay una pregunta y es, ¿el Digital Out of Home ya se puede comprar de manera programática en Colombia? Esa no te entendí. La pregunta es si ya se puede comprar Digital Out of Home en Colombia. Ah, sí. Sí, señor, sí, ya. Hoy en día lo hacemos con ustedes. Nosotros tenemos conectados dos aliados. El medio, como vieron, ya llevamos trabajando mucho tiempo con el medio en todo el proceso de conexión y de uso de la tecnología. Y creo que BroadSign ha sido uno de esos facilitadores de este proceso. Y la gente de iWall también ya está trabajando. Faltan todavía proveedores, pero creo que vamos por buen camino y esto les va a poner a muchos de los proveedores o aliados que tenemos en Out of Home tener que meterle al acelerador, pero sí señor, sí hay. Bueno, una pregunta para José y también para Cachán puede ser esta es muy común, ¿es más caro o es más barato comprar de manera programática? Bueno, yo creo que también eso depende de cómo se estructuren los ofrecimientos, pero no es más caro. Hay un grupo diferente digamos, de plataformas que intermedian en las transacciones, hay depende de lo que el dueño de medio determine, y yo creo que hay que evaluar también la eficiencia, ¿no? La capacidad de... Antes estabas comprando cierto número de repeticiones y disparando indiscriminadamente, ahora puedes comprar con un target de audiencia más específico, entonces entre más específica sea la audiencia que estás seleccionando, probablemente va a tener un costo mayor, pero pues les puede dar un retorno mejor a esa inversión publicitaria. Entonces hay muchos parámetros a considerar. Complementando lo que dice José, yo creo que al final el tema, lo que muchos clientes terminan entendiendo que al final acceder a inventario es que voy a comprar más barato y yo creo que no es comprar más barato, yo creo que lo que termina siendo, y de pronto en alguno de los slides terminé resumiendo, y es que soy mucho más asertivo, más eficiente y compro de mejor calidad. Entonces de pronto puedo pagar más, pero soy más eficiente en la compra. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes diferenciales hoy en día que tiene la tecnología, y es poder ser eficiente en las compras y que no necesariamente me va a salir más barato, pero sí voy a tener un mejor resultado. Okay. Listo. Otra pregunta. ¿Sí se está dando que en verdad se compran audiencias a través de los DSPs sin importar el canal o el medio específico? ¿O seguimos realmente al final del día seleccionando todavía medio a ojo algunos medios específicos en los que queremos estar? Si quieres respondo yo. Yo creo que tenemos una mezcla y termina pasando es en la industria en general de las agencias de medios. Yo creo que cuando planeamos televisión, entonces siempre estamos basados en el tema del rating. Yo creo que sí,
hemos avanzado mucho en pensar ser eficientes comprando las audiencias, pero todavía muchas veces los clientes, por el mismo desconocimiento que tienen de todo el tema de compra programática, quieren estar en el tiempo y estar en el tiempo y solamente en el tiempo. Entonces, termina teniendo una mezcla. Hay unos clientes que son mucho más sofisticados, hay unos clientes que son menos sofisticados, pero yo creo que todos los días los clientes entienden más y piden muchísima más asertividad en el tema de audiencias. Y yo creo que hacia allá va el mundo. Las grandes adquisiciones de compañías de data que ha hecho Publicis o el mismo grupo de MediaBrands comprando Acxiom es básicamente para poder identificar las audiencias y pasar de la cookie a personas reales. Sí, y complementando eso, yo diría que aunque la moneda de cambio principal debe ser en realidad la audiencia, precisamente por eso se desarrollan esas herramientas adicionales que mencionaba yo en uno de los últimos slides, que permiten que en la conexión entre un DSP y un SSP, ese comprador pueda entender el nombre del publisher en el cual quiere poner su mensaje, el tipo de pantalla, formato, ubicación, porque aún hay detalles que se quieren de alguna manera hacer un micromanaging sobre esos detalles, pero el concepto principal, digamos, de la compra en este tipo de método sigue siendo la audiencia. Ok. Bueno, una para vos, José. En cuanto al Digital Out of Home, ¿hay DMPs ya especializados para esto? O sea, ¿de dónde viene la data que alimenta, en este caso, la compra programática por Digital Out of Home? Los dueños de medios han ido adoptando, digamos, diferentes tecnologías para soportar los datos de audiencia que van recaudando. Esa ha sido también una de los puntos que ha retrasado de alguna manera la adopción de la programática en Latinoamérica, porque no muchos dueños de medios tienen información sobre sus audiencias. Entonces, hay diferentes métodos, están las oficinas de medición, como Nielsen, por ejemplo, hay empresas que utilizan otro tipo de tecnología, que utiliza estudios de imágenes satelitales para definir entonces qué tanto tráfico hay frente a sus vallas exteriores, por ejemplo. Se utilizan cámaras para medir el tráfico o incluso para medir qué número de personas, su género y rango de edad dentro del público que está pasando por enfrente de una pantalla. Se pueden medir muchas cosas, incluso cuánto tiempo esas personas están mirando a las pantallas. Entonces, esto sumado a los datos de compañías móviles, las grandes empresas de Digital Out of Home lo que están haciendo es mezclar muchas de esas fuentes de datos para sacar un modelo mucho más acertado. Ok, clarísimo. Bueno, un par de preguntas más de las que habían enviado previamente y ya abrimos a las preguntas que están mandando por el chat, que ya son varias. Bueno, un poco para los dos, la pregunta es, ¿qué tan real time es esto? Sobre todo si tenemos en cuenta que en el Digital Out of Home hay múltiples formatos de pantallas y que además tenemos que aprobar los artes muchas veces porque además estamos en sitios específicos donde se requiere aprobación inclusive del sitio y ni siquiera del medio. Entonces, ¿qué tan real time realmente puede ser este tema en el Digital Out of Home? Si quieres, te doy primero mi punto de vista. También aquí es posible hacerlo real time. Muchas de estas campañas, digamos, lo que hemos visto en los últimos 2 años, requieren que de todas maneras el comprador, la agencia, antes de ejecutar la campaña, envía los artes para que el dueño del medio o lo que dices, la autoridad del aeropuerto o quien sea que deba dar la última aprobación pueda darle check y tener listo este arte para ser desplegado. En la tecnología que nosotros tenemos, una vez se preaprueba el arte, ese arte se descarga en los media players que manejan cada campaña, cada pantalla, de tal manera que cuando en realidad se ejecuta la transacción, tenemos un tiempo de respuesta mucho más rápido dentro de la confirmación de que la transacción ha sido completada al momento en el que se empieza a incorporar este contenido como parte del loop. Entonces, nos estamos acercando de manera bastante rápida a un real time de verdad. Sí, complementando lo que dice José, yo también diría
que termina siendo los modelos de trabajo y la tecnología que muchas veces terminamos usando. Y hoy en día existen herramientas tecnológicas que se llaman DCOs, que es Dynamic Creative, me queda la O, tal vez Operator, no estoy seguro, pero al final el DCO termina funcionándonos para poder crear campañas en tiempo real y que los mensajes sean muy dinámicos. Y al final es una dinámica que cambia probablemente de poderle entregar uno al cliente todas esas distintas opciones que puedo entregar en esos mensajes y el uso de la tecnología y a que al final, como estamos comprando minuto a minuto, pues termine siendo de verdad en real time. Entonces sí, yo diría sí se puede, no todos lo usan hoy en día, pero sí se puede, sí, y sí está pasando. Claro, y es parte del atractivo que tendría el tema precisamente, ¿no? Bueno, última pregunta de las previas es, para Cachán, ¿cuáles son los principales DSPs? Y para José, ¿cuáles son los principales SSPs? Y específicamente, si esos SSP, José, ¿cuáles están ya muy con Out of Home? ¿Les Sí, interesa Cachán mencionar? sí, DSPs, al final pues existen muchos. Digamos, de los tradicionales, pues está Google, donde al final es DV360, existe MediaMath, existe el señor AppNexus, Taboola, en móviles está TapTap, también tenemos AdsMobile, en video está Jume, entonces al final, digamos, existen muchos DSPs. Yo creo que la clave del tema es poder identificar cuáles son los más idóneos para algunas de las marcas, medir y constantemente estar innovando y entendiendo cómo funcionan. Y por eso, de pronto, al inicio de la conversación, cuando les conté un poquito lo de Matterkind, al final termina siendo una plataforma agnóstica, es una plataforma tecnológica agnóstica la nuestra, donde lo que queremos es ensayar absolutamente todos, mirar cuál funciona mejor y estar en constante evolución de lo que va pasando. Entonces, no, esos son algunos de los que usamos en el día a día. José, y Sí, por tu lado, además del Broad and Reach, ¿cuáles son los principales SSPs? sí, te iba a mencionar, no hay muchos SSPs también, pero digamos, completamente perfilados para Out of Home, hay varios que se vienen a la mente que compiten con Reach, como el caso de Hivestack, como el caso de Vistar, pero eso es más relevante, digamos, para el dueño del medio. Yo creo que, como mencionaba Cachan, digamos, la filosofía de muchas de las empresas que estamos en el esquema, en medio del software para marketing technology, o el MarTech, es precisamente en ser agnósticos y crear la mayor cantidad de conexiones que podamos hacer. Entonces, cada uno de esos SSPs también quiere conectarse con la mayor cantidad de DSPs posibles. En el caso de nosotros, hay más de 32 conectados. ¿Por qué? Porque así le vamos a hacer más fácil a los clientes poder tratar con el DSP que ellos escojan. Entonces, es como decirle, mira, no te voy a enseñar nada nuevo, ningún procedimiento diferente, compra en la plataforma que prefieras, yo te abro el camino para que llegues a mi inventario. Esa es la filosofía de nosotros. Entonces hay varios SSPs y los usuarios, los dueños de medios también pueden trabajar con múltiples SSPs para que a futuro puedan ver, cada SSP te puede traer diferentes ofertas de un DSP diferente. Pero si sumas varios SSPs, probablemente vas a tener que construir alguna forma de evaluar cuál es la mejor oferta, llegando de los múltiples SSPs con los que trabajas, para que sea esa quien entre en tu loop. Entonces, ahí es un ecosistema que va en un crecimiento bien interesante, y para sumar a los DSPs que mencionó Cacham, veo mucho interés de Verizon Media, de Trade Desk, especialmente los veo con grandes proyectos para Latinoamérica en el próximo año. Sí, Verizon está haciendo unas apuestas muy grandes para la TAM con Claro.
Ujú. Listo, bueno, voy a abrir entonces ya para preguntas que nos están haciendo aquí por el chat. Listo, entonces la primera es, en la programática, ¿cuáles son las mejores plataformas que funcionan con geolocalización? Bueno, José, bien puedes. sí, sí, sí. Yo creo que, aunque hablamos de audiencias, siempre está el concepto de geolocalización amarrado, porque en el caso del SSP nuestro, los dueños de medios deben dar de alta su inventario de pantallas indicando la localización de esa pantalla y amarrando a esa localización de esa pantalla, pues los datos de la pantalla como tamaño, formato y un modelo de audiencia. Entonces siempre hay una referencia y creo que sigue siendo la geolocalización uno de los puntos claves a la hora de planificar las campañas, porque normalmente, sobre todo en Estados Unidos, con el concepto de DMAs, de Designated Marketing Areas, siempre se establece, muéstrame el inventario disponible en esta región y ya después entonces se cruzan los modelos de audiencia luego de haber establecido tu geolocalización, tu georreferencia. Entonces, creo que es una parte esencial de cualquier plataforma en este ecosistema. Y complementando también lo que dice José, creo que al final termina siendo también tecnología. El tema de la georreferenciación también termina siendo plataformas tecnológicas que empiezan a entregarme esa georreferenciación. Aquí en Colombia, probablemente algunas de las que usamos, que me acuerde tal vez es Factual, que funciona bien. Creo que Sonata también tiene una plataforma de georreferenciación bien interesante. Entonces, lo que termina siendo interesante es la integración de esas, al final de esas audiencias con la georreferenciación, pero termina siendo también tecnología. O sea, al final todo termina convergiendo en la tecnología y el uso de la tecnología para construir esas audiencias. Listo, otra pregunta. Digital Out of Home incluye algo más que display o paneles, ahora que está en boga el Voice Ads. No conozco qué son los voice No sé ads. si está Me difícil. imagino que deben ser las notas de voces probablemente de WhatsApp o... para serles muy sincero, yo todavía no conozco que pueda uno poder comprar programáticamente voice notes. Acuérdense, el tema, digamos, una de las plataformas que ha estado más lejana a todo el mundo de la programática es Facebook. Y termina siendo bien receloso frente al tema. Yo creo que en algún momento van a tener que abrirlo, pero si queremos comprar programáticamente basado en audiencia y uso de la tecnología, WhatsApp, yo creo que en este momento es imposible. Ok, bueno, otra pregunta muy interesante. ¿Cómo se emplearía el retargeting con Digital Out of Home? Yo creo que José estuvo tal vez mencionando un poquito el tema y es cuando primero el uso de distintas tecnologías y el tema de los devices IDs que puede uno empezar a recoger dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del celular, probablemente pueda uno empezar a utilizar ese retargeting como tal. Entonces, esa puede ser una vía para uno impactar al consumidor a través de un retargeting que pueda tener desde un impacto que tenga en el Digital Out of Home, después a través de el celular y que después lo toco a través del computador. Pero no sé si José tenga algo adicional en la visión. Inclusive, José, se puede hacer retargeting también con las pantallas, ¿cierto? Sí, está más precisamente en la estrategia de ejecución de la campaña que el comprador determine, pero precisamente esa inmediatez en la capacidad de desplegar campañas en Out of Home a través de la compra programática, porque ya no tienes que estar llamando a 10 dueños de medios para estar en las diferentes pantallas que quieres, sino que probablemente puedes aglomerarlos y hacerlo todo a través de una sola transacción. Te permite hacer un retargeting de manera más óptima, por así decirlo, porque puedes estructurar mucho esa ejecución de una forma más rápida, como lo hablábamos en el caso de Kylie Skin, donde
logró comprar como 10.000 pantallas para el mismo día, los mismos mensajes. Estas cosas hubiesen tomado, si hubiese sido posible, tal vez meses de llamadas y sincronización entre muchos dueños de medios. Entonces, hay que, la verdad, yo creo que compete más al campo de los planeadores de medio en la ejecución de las campañas. Ok. ¿Qué tanto alcance tienen los pequeños anunciantes a la compra programática hoy en Colombia? Ahí sí yo les diría un tema, y es que desde digital es un poco más complejo. Porque al final las inversiones que se han hecho desde los trading desks es grande. Entonces creo que termina siendo un poco más complejo. Pueden llegar sin ningún misterio, pero yo lo que siento es que las agencias de medios han hecho inversiones importantes en ese tema y lo que están es apoyando a muchas de las pequeñas agencias y pequeños anunciantes a hacerlo a través de estas agencias, porque desarrollar tecnología no tiene mucho sentido para una agencia pequeña o un cliente pequeño. Hay unos clientes grandes que están empezando a mirar sus trading desks, pero se encuentran con que tienen que hacer inversiones importantes. Yo le sumaría a eso, Sebastián, que las iniciativas como lo que ustedes están haciendo en Medio Direct y van a llevar también, y bueno, la misma evolución de esta tendencia, de este modelo de compra, van a llevar a que cada vez sea más asequible para un pequeño y mediano negocio poder ejecutar esta clase de compras. Por ejemplo, José, se te fue el audio. Sí, se fue el audio. ¿sí? ¿Me escuchan ahora? ¿Mejor? Sí, Sí, ahora claro. sí. Listo, sí. El ejemplo de un restaurante que quiere pautar solamente en las dos vallas que están cerca a su punto, en día de semana, cerca a la hora del almuerzo. Este tipo de cosas van a ir tomando una evolución mucho mayor porque se espera precisamente que en esta etapa post-coronavirus el despegue de la economía sea impulsado fuertemente por esos negocios pequeños y medianos. Entonces yo creo que vamos a ir viendo muchas más soluciones para darle cabida a ese tipo de compradores en este medio que ahora es de alguna manera masivo. Y precisamente lo que iba a decir también es que la visión de nosotros con el medio directo es precisamente esa, y es darle acceso a cualquier anunciante pequeño a que compre una pauta en pantallas de manera muy fácil. Y precisamente la idea es que vamos a aglomerar muchas pantallas, no solamente las nuestras, de manera que si alguien tiene un restaurante en el edificio donde yo tengo una pantalla, puede pautar solamente ahí y solamente al mediodía. Entonces también es un poco la idea de Direct. Y ya para los clientes grandes, pues por eso es que nosotros nos integramos a los SSPs. Bueno, José y Álvaro, ya cumplimos la hora, pero todavía hay muchas preguntas y tenemos 95 personas. Ustedes tienen 10 minuticos más para que saquemos otras preguntas. ¿Sí? No tengo inconveniente. Sin problema. Listo, entonces démosle otros 10 minuticos para que podamos responder las preguntas que han enviado y pues seguimos siendo casi 100 personas, entonces, chévere. Bueno, ¿quién está ofreciendo el servicio de programática en Colombia? Creo que ya un poco lo dijimos, pero no sé si Cachán quiere complementar algo ahí. No, yo lo que diría es que al final las grandes agencias hoy en día, las grandes y medianas y probablemente pequeñas tienen acceso al tema de compra programático. El reto grande que se tiene es poder conectar no solamente desde el mundo digital. Yo creo que ahí es el quid del asunto, pero pues hoy en día muchos tenemos esa posibilidad. Listo, entonces, otra pregunta es, ¿qué argumentos podemos tener o concluir para objetar la compra de Out of Home versus el boom que estamos viendo obviamente en la pauta online? Lo que hablábamos ahora de este tipo de campañas, nuevas marcas, es que no es que vamos a cambiar y a llevarnos toda la torta de participación de online acá, sino que Out of Home sigue mostrando su validez, no solamente en posicionamiento de marca, sino que sigue siendo un medio muy relevante para influenciar decisiones de compra
en la audiencia porque estamos cerca de la caja registradora en un supermercado. Estamos en los puntos donde la gente cuando está comprando afuera podemos refrescarle la idea de nuestra marca y entonces yo creo que Out of Home está tomando cada vez más vigencia. Vemos grandes marcas, marcas netamente digitales pautando en Out of Home, como es el caso de Google, el caso de Netflix. Entonces yo creo que la dinámica lleva a pensar, a ver, mejor dicho, que Out of Home es un medio que, como te digo, también ayuda a llevar tu influencia fuera del mundo virtual y te pone en el mundo físico. Entonces eso sigue siendo muy importante para las marcas. Sí, sí, yo creo que al final es la mezcla, termina siendo una mezcla y probablemente puede ser unos momentos más importantes para algunas marcas el digital out of home que digital o viceversa, pero ahí yo creo que ese es el quid que tenemos hoy en día las agencias de poder identificar cuál debe ser esa mezcla y entregarle ese mensaje oportuno a ese consumidor y si nos toca solamente en Digital Out of Home, pues se tendrá que hacer solamente en Digital Out of Home. Pero no hay una regla básica donde podamos decir en consumo masivo tengo que invertir el 75% en digital y de pronto un 25% en Digital Out of Home. No, al final es poder construir esa audiencia e impactar a la audiencia en el momento oportuno, en el medio que sea. Si el consumidor no consume, si el consumidor no tiene contacto con Digital Out of Home porque pues nunca está en un recorrido de algo y solamente es televisión y digital, pues nos tocará sacrificar el Digital Out of Home o lo que termine siendo. Ok, súper. Otra pregunta, ¿cómo va a avanzar el Digital Out of Home en términos de cobertura y regulación para que la penetración de la misma aumente? ¿Cuáles serían los next steps para eso? Yo creo que es más un tema de ustedes, Sebas, porque les voy a decir, al final, pues hoy en día ustedes tienen 2000 y pico de pantallas, donde es el jugador más importante que tiene. Y creo que tiene una oportunidad grande, ¿en qué sentido? Sobre todo Bogotá, que la regulación de la alcaldía es bien fuerte en todo el tema de out of home tradicional. Entonces uno puede terminar al final ampliando muchísimo más esa base. Lo que pasa es que también ampliar esa base pues genera inversiones grandes, etcétera, pero es más una tarea de ustedes, del medio y de los otros jugadores. Sí. Un poco la estrategia nuestra, por eso ha sido crecer en indoor, porque en indoor no tenemos ese problema de regulación, por eso estamos en centros comerciales, supermercados, edificios, etcétera. Pero sí hemos hecho esfuerzos por estar en vía pública, pues ya tenemos la pantalla más grande de Latinoamérica en el centro de Bogotá. La regulación todavía es muy difícil porque, por ejemplo, en esa pantalla solo podemos tener una animación estática, que es muy triste, semejante pantalla de 500 metros sin tener dinámica, pero ahí ya se está empezando y hay otras ciudades que sí son un poco más permisivas. Entonces yo creo que no solamente nosotros, sino los otros jugadores empezaremos cada vez a poner más pantallas y ojalá pantallas de esas grandototas que son las que más impactan a las audiencias. Sí, bueno, seguimos entonces. Permíteme, agrego simplemente algo. Dale, José, para que alcancemos a hacer otro. Sí, y es que pues la expansión del Digital Out of Home y el Programmatic Out of Home, pues el medio es fácilmente el jugador principal en Colombia, pero también para otros medios, digamos, también depende de qué tan fácilmente puedan ir digitalizando sus redes. En el caso de nosotros, pues necesitamos que esos medios utilicen la plataforma que nos permite a nosotros darlos de alta en Broadsign Reach y que cuenten con datos de audiencia. Si no hay datos de audiencia, no hay forma en el caso de nosotros, de montar una red en venta programática. Entonces, creo que ahí traté de responder varias preguntas que aparecen en el chat de cómo hacer para implementar programática en Digital Out of Home y la verdad, también alguien preguntaba programática para Out of Home tradicional. En esa parte sí no tengo, digamos, respuesta porque ese dinamismo y esa velocidad de respuesta está muy ligado a poder enviar un mensaje en minutos y no pues producir la impresión de un arte y luego enviar una cuadrilla para ir a instalarlo. Entonces, no sé si Álvaro ha escuchado algo al respecto. Pero yo creo que ahí, digamos,
creo que hay varios medios que van a ser bien complejos llevarlos al tema de compra programática. El out of home tradicional, pues yo diría que es bien complejo. La prensa creo que también termina siendo bien complejo poder comprar programáticamente. Lo mismo las revistas, pero los medios que normalmente están digitalizados, como es la televisión, la radio, pantallas, yo creo que hacia allá es donde vamos a estar mirando y desarrollando todas las tecnologías para que al final terminemos comprando esas audiencias en esos momentos a esos consumidores. Listo. En programática, ¿qué tanto se afectan los precios de lista que tienen los dueños de los medios? Si quieren, al final, digamos, vuelve y juega. Creo que tuvimos durante algunos años hablando mucho de inventario y que terminaba siendo mucho más económico y por eso probablemente muchos de los publishers fueron un poquito reacios al tema. Pero yo creo que hoy en día no necesariamente termina siendo afectado el costo que tienen los publishers. Lo que sí creo hoy en día es que los publishers tienen unos costos que son altos. Cuando yo estoy pagando 35.000 pesos por un CPM para comprar en cualquier medio, pues uno dice, es que 35.000 pesos es más caro que la televisión, que la radio, que cualquier medio. Entonces, creo que ahí, digamos, los modelos que tenían los publishers de venta de sus CPMs eran altos y se han dado cuenta que al final esos costos no son competitivos frente a los otros medios y por eso les ha tocado bajar los valores de los CPMs. Pero que al final vuelve y juega, como se los dije en un momento dado en la charla, lo que termina es, si me toca pagar un poquito más, si mi CPM hoy en día cuesta 10.000 pesos, pero voy a asegurar y que me cueste, no sé, 14.000 pesos un CPM a través de compra programática, pero voy a llegar al consumidor seguro a través de la plataforma tecnológica, pues de pronto puedo pagar ese 40% más, pero no tengo que hacer una inversión tan grande en media. Entonces, yo lo que les diría es, los precios se han ajustado mucho y creo que ya los publishers entendieron que sus costos, y eso pasó en Estados Unidos y eso pasó en Europa, los costos terminan homologándose frente a los otros medios. Okay. Listo, bueno, voy a darles hasta las 4 en punto y terminamos, listo, démosle estos últimos 5 minuticos, de pronto me van a quedar algunas preguntas porque son muchas, pero tratemos de abarcar las que más podamos en estos minuticos. En relación con el proceso previo antes de implementar programática para la venta de algún medio, las empresas de medios deben contar internamente con un software de administración de inventarios y contenidos, con algún requerimiento específico. En el caso de BroadSign, sí. Necesitamos que utilicen el software de manejo de inventario que es BroadSign CMS y luego eso les puede permitir. Tenemos un enlace entre ese software de administración y el SSP, que es el que permite que cuando se gana una campaña por la vía programática, el SSP alimente ese contenido al software de gestión del inventario. Entonces, por el momento lo manejamos de esa forma. A futuro probablemente pueda llegar a hacerse más abierto y poder insertar contenido de un SSP de Digital Out of Home. No importa en qué software esté funcionando ese publisher, pero lo más común, o por lo menos en nuestro caso, es que queremos manejar toda esa parte del ecosistema para poder asegurar la distribución y que también el software de gestión de la red nos reporte las repeticiones y los impactos para así pasarle esos datos al DSP y al comprador. Okay. ¿Cómo funciona la pauta mobile y el Digital Out of Home? ¿Cómo se conectan? ¿Quieres? Bueno, yo doy mi opinión al respecto. Yo sé que precisamente la pauta de mobile, que tiene también, cuando se planifica una campaña en mobile y hay una referencia también de un área que quiero, hay un componente de audiencia y localización de esa audiencia que quiero impactar, son ese tipo de campañas las que pueden ir mucho más de la mano o volverse un poco más
el multicanal u omnicanal, donde puedo impactar a la gente o tener un componente en mobile y en Digital Out of Home. Pero no sé, ahí Álvaro, tal vez nos puedas contar más. Y termina siendo a través de la tecnología. Al final, digamos, la conexión de la tecnología de BroadSign, donde probablemente termino midiendo a través de cámara o cualquier otro dispositivo, y Sonata en el celular, termino integrando eso y que al final puedo seguir a ese consumidor. Eso tiene unos temas, yo creo que para el futuro, que van a ser un poquito más complejos, y es todo el tema de ABEAS. Ya saben que Google, digamos, va a cancelar todo el tema de cookies. Yo creo que el paso siguiente va a ser probablemente todo el tema de devices, IDs, pero hoy en día así es como está funcionando probablemente la interacción entre ¿qué? Entre la pantalla, el Digital Out of Home con el celular, y es a través de las plataformas tecnológicas integradas de BroadSign con un Sonata o con un Factual, para que al final pueda seguir a ese consumidor e identificarlo como una persona. Listo. Colombia sigue siendo un mercado muy tradicional en la compra de medios, y muchos clientes argumentan no pautar en Digital Out of Home porque tienen que competir en la parrilla de programación con muchos anunciantes, y dicen que prefieren estar en Out of Home convencional porque ahí están exclusivos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo no sé el ejemplo, entiendo, vi la pregunta de Carlos, saludos para Carlos, por cierto. Sé que el mercado colombiano tiene sus particularidades, pero mira, vemos, por ejemplo, el impacto de una campaña del caso de éxito que te mostraba, en el cual sí podríamos ir a inventario tradicional, donde está aquí mi valla de Coca-Cola, pero 1 kilómetro más allá está la de Pepsi, o podríamos utilizar el Programmatic Digital Out of Home para que un día todas las vallas que te encuentres digan Coca-Cola. Entonces, te aseguro que esa audiencia se va a acordar no es solamente ese día, sino la próxima semana. Entonces, hay que decirle a ese anunciante, pues si usted quiere tener el impacto y la dominación que quiere tener, el Digital Out of Home precisamente te lo permite a través de esa compra masiva e incluso la sincronización de pantallas, para que en cierto momento hemos hecho campañas en las que en todo un aeropuerto empieza a transmitir en todas las campañas, en todas las pantallas del aeropuerto la misma pieza de contenido de un anunciante, y esas campañas luego terminan siendo retransmitidas en medios digitales, y se acrecenta pues esa bola de nieve. Entonces yo creo que hay que convencer y seguir mostrándole este tipo de implementaciones a los anunciantes, para mostrarles el poder del Digital Out of Home en realidad. Y el poder de las audiencias. Yo creo que ahí es el poder de las audiencias. Y adicional, la creatividad. Eso creo que termina siendo, porque al final puede que, listo, que la valla termine siendo más, va safe ese anunciante, pero puede también pasar completamente desapercibido. Y lo mismo nos pasa con Digital Out of Home. Si yo pienso montar el comercial de televisión de 30 segundos que estoy sacando en canal RCN, pues al final también pasó desapercibido, así esté el consumidor pasando por enfrente de mi pantalla. Y ahí yo creo que ese es el gran reto. El reto es ¿cómo hago yo contenido que termine siendo completamente enganchante a esos consumidores, que enganche muy bien a ese consumidor, y que al final esa construcción de audiencia pues esté entregando el mensaje y estoy siendo mucho más eficiente en mi compra? Yo creo que ese es como uno de los quits bien importantes. Sí, yo también complemento ahí pues desde la experiencia en que hemos sido digitales desde el principio, y es las ventajas que tiene el digital frente al estático. Digamos que aquí la ventaja principal es que puedes actualizar en cualquier momento la información. No es lo mismo que a mí me hablen de desayuno a las 9 de la mañana que me hablen de desayuno al mediodía. Entonces aquí vos puedes hacer, si sos McDonald's, puedes hablarme del desayuno por la mañana en la torre empresarial, del almuerzo al mediodía, del postre por la tarde y de la comida por la noche. Puedes tener campañas a veces en una franja horaria específica que vos querés. Solo querés estar a la hora de almuerzo porque tenés el restaurante al frente, entonces lo puedes hacer. Entonces yo creo que las ventajas obviamente de ser digitales son muchas, y yo soy de los que pienso que algún día todo el Out of Home será digital. Para mí es un tema de
de los costos del hardware y el CAPEX, porque obviamente es muy costoso digitalizar todos estos avisos que ya existen, pero eso se está acelerándose cada vez más y los costos van en descenso drásticamente. Nosotros que empezamos hace 14 años, me acuerdo lo que nos valía la primera pantallita que era 19 pulgadas y lo que nos vale hoy una LED, y ha bajado drásticamente. Entonces yo creo que vamos a atender más a eso, y creo que José, que hemos estado en tantas ferias internacionales, siempre le dicen a uno, para tal fecha ya va a ser mucho más la venta de Digital Out of Home que la de Out of Home, ¿cierto? Porque precisamente se están digitalizando todos esos sitios. Y sumo ahí algo cortito, lo que decís es muy, muy importante, Sebastián, porque en los números que te demostraba, ya el componente digital representa 1/3 de todo lo que se genera en Out of Home y va a seguir creciendo. Pero el hecho de ese potencial del contenido dinámico en digital lo hace mucho, o sea, lo diferencia muchísimo del Out of Home tradicional, porque no hablamos solamente de datos de audiencia, es precisamente poder tomar datos externos como el marcador de fútbol de un partido, el clima y cosas así, y estar haciendo ese mensaje más relevante para que, pues, no solamente el horario, si es desayuno o si es almuerzo, pero si Bavaria quería anunciar y quiere justo anunciar después de que gana Nacional en Medellín, pues es mucho más relevante ahí en Medellín que en Bogotá, donde, digamos, si perdió Millonarios ese día, no sé. Entonces hay que jugar con un grupo de variables externas más grandes para hacerlo más relevante aún. Bueno, yo creo que precisamente podríamos concluir diciendo que precisamente el programmatic va a acelerar muchísimo más la digitalización del Out of Home. Y digamos que ya con el programático, digamos que es lo que de pronto tal vez le faltaba para hacer el medio tan poderoso que puede llegar a ser. Entonces, señores, pues con eso cerramos el webinar. Para no quitarles más tiempo a ustedes, quiero agradecer mucho a las personas que se conectaron durante 1 hora y media. Todavía hay 80 personas, así que muchas gracias por destinarnos todo este tiempo. Espero que hayan aprendido bastante. Si se quedaron algunas preguntas por fuera, pues me disculpan, me las pueden mandar por correo. Ahí está mi correo y con mucho gusto se las podremos responder. Entonces, pues no sé si Álvaro y José tienen alguna otra cosa que decir, y ahí cerramos y nos despedimos. Nada, muchas gracias por la invitación, doctor Sebas. Estamos a sus órdenes y nada, muchas gracias a todo el mundo por conectarse y aguantarse este ladrillo que no es fácil. Igual, muchas gracias por la invitación. Un gusto aquí compartir y hablar de este tema con ustedes. Por aquí les dejo en el chat también mi email en caso de que cualquiera tenga preguntas adicionales. Con mucho gusto seguimos conectados. Muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Saludos, cuídense mucho. Ya saben, los que quieran seguir hablando de este tema nos pueden contactar. ¿Listo? Un abrazo para todos. Feliz tarde. Gracias igualmente, Sebas. Felicidades, que esté muy bien. Gracias, Cachán. Gracias, José. Gracias. Buenísimo, qué buena iniciativa, gracias. Uy, qué pena, para los que quedan ahí rápidamente, que no se han ido, porfa, si nos pueden ayudar con la encuesta anónima que deben estar viendo en sus pantallas en este momento, para que veamos pues si les pareció interesante este webinar. Entonces, se los agradezco.